el podcast de Arcángel Clam. Unos minutos con el explicador. Temas de ciencia, tecnología e interés general para toda la comunidad hispanoparlante. Con el señor Enrique Ganem, el explicador. ¿Cuánto alcance a la redonda puede tener una señal de radio? Depende de los watts de potencia. ¿Existe una frecuencia que se puede escuchar en todo el país en frecuencia modulada? Es una buena pregunta. Se necesitan varios factores para determinar cuál es el alcance de una frecuencia de radio. Se necesita, por un lado, la potencia del transmisor. Obviamente, mientras mayor potencia, más lejos llega la señal. Pero hay un pequeño problema con la potencia. Si quiere usted duplicar la distancia a la cual llega una señal de radio, tiene que aumentar su potencia unas 8 veces aproximadamente. La señal de radio sale en forma como de una burbuja invisible alrededor de la antena. La mayor parte de esa energía se pierde en el espacio y solo una pequeña cantidad viaja por las orillas de la Tierra y llega a chocar contra las antenas. Entonces, el primer problema para hacer llegar una señal a gran distancia es que hay que subir la potencia a lo bestia. Luego viene el asunto de la frecuencia, el número de olitas electromagnéticas por segundo. En el caso de la luz, está usted recibiendo muchos millones de olitas por segundo. En el caso de las ondas de radio, recibe usted menos olitas por segundo. Por ejemplo, esta estación, ¿se acuerda cuál es la frecuencia de MBS Radio? 102.5. 102.5 megahertz. Significa que está usted recibiendo 102,5 millones de olitas de radio por segundo cuando sintoniza esta señal. Digo, los está recibiendo siempre, pero cuando sintoniza su receptor para amplificar nada más aquellas señales que lleguen con una frecuencia de 102.5 millones de olitas por segundo, es que podrá usted escuchar nuestras voces. Cuando usted manda una señal de radio, tiene que alterarla de una manera controlada, es decir, tiene que modularla para que pueda usted enviar voz. Si usted envía nada más la pura señal de radio, la antena receptora, al recibir esa señal de radio, va a producir una corriente eléctrica constante que va a hacer que zumbe la bocina, nada más. Vamos a oír un zumbidito. Si quiere oír voz, tiene que hacer que algún aspecto de esta onda de radio cambie rápidamente y que esos cambios reflejen los cambios que produce la voz de una persona que habla en el aire a su alrededor. Platicábamos de las ondas de radio. Si quiere usted que una onda de radio transmita voz o música, necesita modularla. Es decir, algún aspecto de esta onda de radio tiene que cambiar. ¿Qué hace usted? Pone por un lado un micrófono. El micrófono es un aparato que tiene una membrana conectada a un material piezoeléctrico, un material que genera una corriente eléctrica cuando es deformado. Cuando usted habla, se producen ondas de aire que chocan contra esa membrana y la sacuden. La sacuden muchas veces por segundo. Pueden llegar a sacudirla en algunos casos unas pocas decenas de miles de veces por segundo. Estas vibraciones hacen que el material piezoeléctrico que está atrás se deforme varios miles de veces por segundo, de distintas maneras. Esas vibraciones producen una corriente eléctrica variable de forma muy rara. Esa corriente eléctrica es una metáfora eléctrica de su voz. Esta metáfora eléctrica sirve para modular la señal de radio. Usted empieza a enviar la señal de radio y conecta el transmisor a la salida del micrófono. Si usted está enviando señales de amplitud modulada, AM, lo que sucede es lo siguiente. Si usted conecta un aparato que se llama osciloscopio, que mide la intensidad de una señal eléctrica, produce una gráfica de la intensidad de una señal eléctrica. Si conecta un osciloscopio a un transmisor de radio que no está transmitiendo nada, usted va a ver una línea que tiene muchas olitas, y esas olitas están separadas unas de otras por una distancia constante. La amplitud es el tamaño de las olitas, la altura que tienen las olitas.
y la frecuencia es el número de olitas que se mandan por segundo. Usted puede medir eso con facilidad con un buen osciloscopio. En el caso de la amplitud modulada, el aspecto de la onda de radio que está usted cambiando para enviar la voz es la amplitud. Si las olitas son o más chicas o más grandes, cada olita puede tener una altura diferente, y si usted dibuja una línea que una la parte más alta de cada una de las olitas que aparecen en el osciloscopio, se va a formar una línea que tiene la misma forma que la línea eléctrica que sale del micrófono. Esa línea eléctrica que representa la voz de una persona. Usted hace que varíe la forma de una olita eléctrica siguiendo la forma de la ola eléctrica que representa una voz. Esa es una señal de amplitud modulada. Si usted tiene... La amplitud modulada funciona bien para ondas de radio de una frecuencia relativamente baja. Cuando usted tiene una señal de radio que transmite unas pocas decenas o centenares de miles de olitas de radio por segundo, unos pocos kilohertz o hasta unos pocos centenares de kilohertz, le conviene la amplitud modulada. Si usted tiene una frecuencia más alta, puede usted utilizar la modulación por frecuencia o frecuencia modulada. En lugar de que todas las olitas estén separadas exactamente por la misma distancia, usted hace que se acerquen o se alejen las olitas en grupos. Usted cambia la distancia entre una olita de radio y otra. La amplitud es la misma, lo que cambia es la frecuencia. Y esos cambios en la frecuencia, que son muy rápidos, que pueden ser rapidísimos, pueden representar todos los aspectos de una voz humana o de un buen sonido musical. Es más fácil detectar ondas de radio si tienen la misma altura, si todas las olitas de radio tienen la misma altura. Si usted ya capturó una señal de frecuencia modulada, usted sabe que todas las olitas que va a recibir deberían tener la misma altura. Si algunas le llegan más chicas y otras más grandes, eso se puede deber a interferencia del ambiente y usted puede diseñar un circuito electrónico que elimine esa interferencia. En parte es por eso que la frecuencia modulada se oye mejor que la amplitud modulada. Además, la frecuencia modulada funciona en ondas de radio que transmiten varios millones de veces por segundo, varios millones de olitas por segundo. Está usted enviando mucha más información por segundo al radioreceptor. Como el radioreceptor recibe mucha más información por segundo, puede reconstruir mejor el sonido y el sonido es más fiel. Esa es la frecuencia modulada. ¿Es posible hacer llegar frecuencia modulada con una sola estación a todo el país? No. Cada onda de radio tiene características diferentes. Se habrán dado cuenta, por ejemplo, que un vidrio es transparente a la luz común y corriente. Es transparente a las ondas de radio. Pueden oír su radio desde adentro de su casa si están cerca de una ventana sin problemas. La ventana no va a bloquear las ondas de radio. Sin embargo, el vidrio es parcialmente opaco a la luz ultravioleta. Si se quiere usted asolear y está enfrente de una ventana, va a tardar más en ponerse moreno o color camarón pelao, según el tipo de piel que tenga usted, si está detrás de un vidrio. Si abre el vidrio, en poco rato se quema usted y a lo mejor le da cáncer de piel, no abuse. Si está detrás del vidrio va a tardar más tiempo en quemarse. Los vidrios también son parcialmente opacos a la luz infrarroja, parcialmente. Por eso funcionan muy bien como invernaderos. Un ejemplo más dramático de cómo el mismo material puede ser transparente y opaco a distintos tipos de luz. Hay que decirlo que las ondas de radio, las microondas y la luz visible son luz a final de cuentas, pero de distintas energías. Un ejemplo así muy dramático es el del concreto. El concreto es concretamente opaco a la luz. La luz no pasa a través del concreto normal. Hay por ahí un concreto poroso que le ponen fibras ópticas y otras cosas que es transparente, parcialmente. No estoy hablando de eso, estoy hablando del concreto clásico. Ese es opaco a la luz, pero es transparente a las ondas de radio, por eso pueden oír de nuevo esta estación si están sentados en una esquina de concreto del lugar en donde viven. Lo mismo pasa con la atmósfera. Algunas ondas de radio pueden rebotar contra ciertas capas de la atmósfera y caer sobre la superficie de la Tierra a gran distancia, a centenares o incluso miles de kilómetros. Y algunas ondas de radio pueden rebotar varias veces. Cuando las circunstancias son favorables, usted puede escuchar estas señales de radio incluso si las antenas transmisoras están del otro lado del mundo. Esta es la famosa onda larga y también la onda corta. Son dos grupos de frecuencias diferentes que tienen gran alcance en distintas circunstancias. El tipo de ondas de radio que se usa para la frecuencia modulada no rebota en las distintas capas de la atmósfera. Toda la atmósfera es transparente para las
frecuencias como la frecuencia modulada, para las frecuencias que se usan en el ambiente de la FM. Como consecuencia de eso, las señales de radio solamente se pueden recibir si está usted en una posición en la cual puede ver con los ojos a la antena transmisora. Si está en un lugar donde, aunque no la vea directamente, en donde en principio usted podría ver a la antena transmisora, entonces está usted en condiciones de recibir la señal de radio de esa antena. Pero si la antena se encuentra debajo del horizonte, olvídelo. Tuve, entre otras cosas, hace años el gusto y el honor de hacer algunos sistemas para una empresa que manejaba los famosos beepers, y en su época fue la que ofrecía el mejor servicio aquí en México. Y esta empresa tenía precisamente el problema de cómo garantizar la cobertura de ondas de radio en todo el Distrito Federal, que era la parte que a ellos les correspondía, en donde ofrecían el servicio. Y realmente era un verdadero problema calcular cómo rebotaban las señales de radio de distintas frecuencias y cómo calcular a qué cosas era transparente esta señal y a qué cosas no, con la idea de establecer estaciones repetidoras en distintas partes del Distrito Federal y garantizar que la señal llegara a los beepers en cualquier circunstancia. Es realmente un problema complejo y muy interesante.